Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. Era uno de esos sábados en los que por fin había sacado unas horas para mí. Mi teléfono estaba apagado, los correos silenciados, y tenía una copa de vino junto a mi portátil mientras hojeaba unas presentaciones. No era glamuroso, nada lo es cuando diriges una empresa, pero al menos estaba tranquilo. Tranquilo. O al menos lo era hasta que oí que llamaban a la puerta. No, no eran golpes, sino más bien un golpeteo agresivo e impaciente, seguido del tintineo del pomo de la puerta. No tuve que adivinar. Ya lo sabía. Era Lindsay. Abrí la puerta y allí estaba, de pie con esa energía agotada que me resultaba familiar, con un niño en la cadera y otro tirándole de la manga. Sus ojos recorrieron mi sala como si la ofendiera personalmente, como si estuviera demasiado limpia, demasiado tranquila, demasiado adulta. Sin esperar invitación, entró como si fuera la dueña del lugar, dejando el bolso junto al sofá y gritándoles a los niños que se quedaran quietos. El mayor enseguida empezó a hojear las revistas de mi mesa de centro, ya manchándolas con los dedos pegajosos. Ni siquiera la había saludado. Claire, necesito que los cuides unas horas, soltó, con la voz ya cargada de desesperación y expectación. Surgió algo. Una emergencia. Sus emergencias siempre eran citas de último minuto para tomar un café con amigas, recados rápidos que de alguna manera terminaban en compras, o alguna obligación vaga que nunca explicaba bien. La miré, luego a los niños, y luego a ella otra vez. No, dije rotundamente. Hoy no. Parpadeó, como si le hubiera dado una bofetada. ¿Disculpa? Dije que no, Lindsay. Hoy no voy a cuidar niños. Tengo trabajo y estoy cansada. Se quedó boquiabierta como si las palabras le fueran desconocidas. No tienes hijos, Claire. Ni siquiera sabes lo que significa estar cansada. Mantuve la voz serena, aunque sentía que la presión me subía por el pecho. Eso no significa que no pueda estar cansada. O que mi tiempo no importe. Fue entonces cuando estalló. Su voz se elevó tan de repente que sobresaltó incluso a los niños. ¿Me debes una? Me debes una, Claire. Lo dejé todo para ser madre. Me quedé allí un momento, intentando decidir si reír, llorar o gritar. En cambio, exhalé lentamente y dije, y construí una empresa mientras me pedías dinero para la compra. Su rostro así contrario. ¿Qué demonios significa eso? ¿Sabes exactamente lo que significa, Lindsay? Llevas años echándome tus decisiones a los pies como si fueran una carga. Elegiste tener 3 hijos con un hombre que apenas aparece y actúas como si fuera mi responsabilidad compensarte. Me miró fijamente, con los ojos entrecerrados como dagas. ¿Crees que eres mejor que yo? No, dije, acercándome un paso más, en voz baja pero firme. Creo que dejé de dejar que me dejaras seco. Hubo un largo silencio. Los niños estaban inusualmente quietos, percibiendo el peso en la habitación. A Lindsay le temblaba el labio, pero no de tristeza, no, era rabia. Una rabia justificada y ardiente. La que nace del derecho, no de la injusticia. Puta egosta. Aspiro. Solo te importa tu estúpida compañía, tu sofá de diseño y tu pequeño apartamento perfecto. Dios mío, con razón estás sola. Debería haberme sentido herido. Quizás hace unos años lo habría estado. ¿Pero ahora? Simplemente me sentía acabado. Me acerqué a mi teléfono, que seguía en la encimera de la cocina. Lo cogí despacio, con detenimiento, y me giré para mirarla. ¿Sabes qué es gracioso, Lindsay? Dije, casi con tono de conversación. He dejado pasar muchas cosas. Muchas. Pero hay una cosa que nunca olvidé. Ella ladeó la cabeza, confundida. ¿De qué demonios estás hablando? Desbloqueé mi teléfono, con el pulgar sobre un archivo guardado en el fondo de mi buzón de voz. Llevo un tiempo guardando algo, dije, con un tono aún tranquilo, casi amable. Algo que no sabías que tenía. Empezó a palidecer, solo un poco. Miró la pantalla que tenía en la mano con los ojos entrecerrados y luego me miró. ¿Qué haces? Estoy decidiendo, dije, mirándola, si ahora es el momento adecuado para jugarlo. Intentó burlarse, pero sonó forzado. ¿Jugar a qué? Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. Ya verás. Y así, la habitación se transformó. El aire se sentía cargado de tensión, no solo por la discusión, sino por el peso de algo tácito, algo oculto y acechante. Lindsay no tenía ni idea de lo que yo sostenía. Pero por primera vez en años, yo tenía la sartén por el mango. Y se sentía de maravilla. Mirando hacia atrás ahora,
Ni siquiera sé cuándo ocurrió realmente el cambio, cuando los roles se arraigaron tanto en nuestra historia familiar que dejamos de cuestionarlos. Quizás siempre fue así, solo oculto tras las conversaciones educadas y las sonrisas falsas en las cenas navideñas. Pero la verdad es que Lindsay siempre ha necesitado más. Más atención, más ayuda, más compasión, más gracia. Y yo siempre fui la que no necesitaba nada, al menos así les gustaba decirlo a todos. Yo era la independiente, la que no lloraba en la mesa, la que no causaba drama en cada reunión familiar, la que no necesitaba que la rescataran. De niñas, Lindsay se enfadaba por todo. Si yo le compraba zapatos nuevos, de repente recordaba lo incómodos que eran los suyos. Si ganaba un concurso de ortografía, al día siguiente se ponía enferma con dolor de estómago, tirada en el sofá mientras todos la mimaban. No era solo rivalidad entre hermanas, era estrategia, aunque nadie quisiera llamarla así. Sabía cómo atraer la atención como un imán, cómo hacer que cada habitación girara en torno a sus necesidades. Y por alguna razón, mis padres la dejaban. Rayos, la ayudaban. Para cuando éramos adolescentes, el patrón se había convertido en rutina. Yo era quien conseguía un trabajo de medio tiempo a los 16 años y me compraba mi propia ropa. Lindsay era la que no podía con el estrés, así que mis padres le daban dinero para gastos para que se sintiera mejor. Recuerdo una vez, cuando la pillaron robando brillo de labios en unos grandes almacenes, mamá la sentó en el sofá y le dijo: «Cariño, quizás solo sea una llamada de auxilio». Pero una noche, cuando olvidé vaciar el lavavajillas, recibí un sermón de 30 minutos sobre responsabilidad y dar ejemplo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que en nuestra familia, ser confiable no era una virtud, era una carga. En cuanto decidían que eras fuerte, dejaban de protegerte por completo. La cosa no mejoró con la edad, simplemente se encareció. A los 20, mientras yo trabajaba en 3 empleos y dormía 5 horas cada noche para construir mi negocio desde cero, Lindsay iba de una relación a otra, durmiendo en sofás y llamándome cada 2 meses para pedirme prestados unos cientos de dólares porque el alquiler le apretaba o se había vuelto a sobregirar. Y yo se los daba. Cada maldita vez. Porque sentía que si no lo hacía, era la mala hermana. La egoísta. La que dejó que su hermana se ahogara. Hubo un mes, nunca lo olvidaré, en que le pagué el alquiler, la luz e incluso le envié dinero para la compra porque decía que apenas comía. Conduje por toda la ciudad para dejarle bolsas de comida, ¿y saben qué vi por la ventana antes siquiera de tocar el timbre? Un grupo de amigas suyas tumbadas en su sofá, bebiendo vino, viendo Netflix como si fuera un retiro de chicas. Me quedé en su porche 10 minutos enteros, agarrando las bolsas de la compra como una tonta, antes de finalmente dar la vuelta y volver a casa. No dije ni una palabra. Ojalá lo hubiera hecho. Pero incluso entonces, incluso después de todo, seguía diciéndome que ella solo estaba pasando apuros. Que tal vez yo estaba siendo demasiado duro, demasiado frío. Me habían condicionado a creer que elegir no ayudar era crueldad. Que poner un límite me convertía en un monstruo. ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir culpable por sus propias decisiones? ¿Alguna vez te han hecho sentir egoísta simplemente por no ser su red de seguridad? Déjalo en los comentarios. Tengo mucha curiosidad. ¿Cuántos de nosotros guardamos ese resentimiento oculto, escondido tras sonrisas educadas y palabras contenidas, solo para mantener la paz? Porque sé que no soy la única. Lo peor es que Lindsay siempre encontraba la manera de cambiar las cosas. Si la ayudaba, me hacía sentir que era lo correcto. Si no, me hacía sentir que le había fallado de alguna manera. Y cada vez que se equivocaba, nunca era culpa suya. Era culpa de su ex, o de su jefe, o de la economía. Y cada vez que yo recogía los pedazos, la estaba ayudando, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Recuerdo una noche, poco antes de que todo se descontrolara. Acababa de volver de un viaje de negocios, agotada, con jet lag, emocionalmente destrozada, y allí estaba ella, sentada en mi porche como un fantasma. Parecía destrozada. Ojos rojos, rímel corrido, ropa arrugada. Casi no abrí la puerta. Pero lo hice. Y lloró en mi sofá durante horas, contándome lo perdida que se sentía, como ya no sabía quién era, como ser madre la había absorbido por completo. Le preparé té, le di una manta y le dije que no estaba sola. Me dio las gracias, dijo que yo era la única persona con la que podía contar. Y entonces, 2 días después, le dijo a nuestra madre que yo era fría e indisponible y que solo me importaba mi estúpida compañía. Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente cambió. Empieza el alarm. No de golpe, solo lo suficiente para respirar de nuevo. Dejé de contestar todas las llamadas. Empecé a decir que no,
primero con suavidad, luego con más firmeza. Y cada vez que lo hacía, Lindsay se resistía con más fuerza, ahondando en la culpa como si fuera su arma predilecta. Y entonces, llegó el mensaje de voz. Ese mensaje de voz. Dios, todavía recuerdo cómo se me encogió el corazón la primera vez que lo escuché. El sonido de su voz, riéndose con alguien más, burlándose de mí como si no fuera más que un cajero automático ambulante con pulso. Esa fue la noche en que casi rompí lazos con ella. Esa fue la noche en que supe, de verdad, lo que pensaba de mí. Que ya no me veía como su hermana. Solo era su plan B. Su paracaídas de emergencia. Su red de seguridad. No se lo toqué a nadie en aquel entonces. No estaba listo. ¿Pero ahora? Ahora solo está ahí, esperando. Y algo me dice que su hora está llegando. Ojalá pudiera decir que me sorprendió la primera vez que escuché ese mensaje de voz, pero la verdad es que no me impactó tanto como confirmó todo lo que ya sospechaba, pero no me atrevía a admitir. Fue una de esas noches en las que el universo decide descorrer un poco la cortina y mostrarte lo que la gente piensa de verdad cuando cree que no estás escuchando. Recuerdo que era una tarde lluviosa de jueves, y estaba respondiendo correos en mi portátil cuando mi teléfono vibró y se iluminó con una llamada perdida de Lindsay. Nada raro en eso, llamaba a menudo, a veces solo para despotricar sobre sus hijos, a veces para pedir un favor y, la mayoría de las veces, para dar vueltas al tema del dinero sin preguntar directamente. Pero esta vez, me llegó una notificación del buzón de voz. Ni siquiera la reproduje de inmediato. La dejé unos minutos mientras terminaba de responder a una clienta sobre la presentación de un producto. Pensé que solo era otra divagación sobre lo difícil que era la vida en casa o sobre cómo necesitaba comprender mejor sus dificultades. No estaba de humor. Pero algo me atrajo, llámalo intuición o simplemente agotamiento. Le di al play, esperando oír su voz con un matiz de cansancio y culpa. En cambio, lo que escuché fue algo completamente distinto. Al principio, oí estática y un poco de ruido de fondo, de esos que se oyen cuando alguien cree haber colgado. Luego oí una risa, la suya, sin duda la suya, y otra voz, una que no reconocí. Era una mujer, probablemente una de sus amigas de ese círculo caótico al que siempre se acercaba, de esas mujeres que medían el éxito por las noches de vino y los me gusta en Facebook. Nunca olvidaré la primera frase que escuché en la voz de Lindsay, riendo entre sorbos de lo que estuvieran bebiendo. «Ay, por favor», dijo con voz llena de arrogancia, «Claire es básicamente mi fondo de emergencia en tacones. Solo tengo que sonar desesperada, y zas, Venmo al instante». Su amiga se rió, con un sonido profundo y gutural, como si ya hubiera oído esa rutina. «¿En serio? ¿Te da dinero así como así?» Y entonces llegó la frase que se me quedó grabada para siempre. Lindsay respondió con una sonrisa burlona, «Es tan fácil de manipular si finges que tienes dificultades. Solo vierte unas lágrimas y menciona a los niños. Siempre funciona». Me quedé allí sentado, con la mandíbula floja, con el teléfono pegado a la oreja mientras la risa no paraba. Siguieron hablando, cambiando de tema, haciendo bromas que ni siquiera recuerdo ahora porque mi mente se había quedado completamente paralizada. Todo lo demás se desvaneció en una nube de humo, excepto esas palabras, agudas, casuales, mordaces, de una forma que jamás podría ser un insulto directo. No borré el mensaje de voz. Tampoco la confronté. Ni siquiera lloré, aunque probablemente debería haberlo hecho. En cambio, me quedé sentado en la quietud de mi sala, mirando la ventana oscura, preguntándome cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Cuántas veces había abierto mi billetera por compasión mientras ella ponía los ojos en blanco a mis espaldas. Cuántas veces se había pintado a sí misma como la santa que luchaba mientras me convertía en el adicto al trabajo crédulo y despiadado. Guardé el mensaje de voz, lo guardé en el fondo del archivo de mi teléfono, no por venganza, sino por instinto de supervivencia. Necesitaba que la verdad viviera en otro lugar que no fuera mi propia memoria agotada. Necesitaba escucharla de nuevo, en los días en que la culpa comenzaba a susurrar que estaba siendo demasiado duro, demasiado distante, demasiado cruel. Y durante mucho tiempo me dije que nunca lo usaría. Que era mejor saber la verdad en silencio que revelarlo todo. Pensé que tal vez, de alguna manera, las cosas podrían cambiar de forma natural, que si dejaba de consentirla, la dinámica se corregiría sola. Pero la gente no cambia a menos que la obligues a mirarse al espejo, e incluso entonces, la mayoría simplemente se aleja. Ahora, años después, ese mensaje de voz ha vuelto a sonar en mi mente. Y creo que es porque, en el fondo, sé que he llegado al límite. Lo que antes era solo una traición privada se ha convertido en un circo público, donde todos opinan como expertos en una vida que no comprenden.
Mi madre ha empezado a soltar comentarios no tan sutiles sobre cómo la familia se mantiene unida, y mi padre, como siempre, se ha refugiado en su silencioso caparazón de no intromisión. Lindsay, por supuesto, ha estado elevando su actuación a niveles dignos de un Oscar. Lágrimas a voluntad, historias diseñadas para hacerme parecer una capitalista despiadada que le dio la espalda a la sangre. Y ahora toda la familia está involucrada, asintiendo con la cabeza al ritmo de su relato como un coro. No estaban cuando trabajaba 18 horas al día. No estaban cuando me quedaba despierta llorando sobre hojas de cálculo y planes de negocios mientras Lindsay se gastaba el dinero en quién sabe qué. Pero, por alguna razón, soy la mala porque no quiero cuidar niños en mi único día libre. Así que sí, quizás sea el momento. Quizás sea el momento de hacérselo saber. No por venganza, sino para aclarar las cosas. Quizá necesiten saber la verdadera historia, directamente de la boca de Lindsay. Quizá necesiten oír la petulancia en su voz, la manipulación deliberada, la crueldad despreocupada de alguien que usa la compasión como arma. Y si después todo se derrumba, que así sea. Hay incendios que deben arder antes de que algo pueda volver a crecer. Debí haberme dado cuenta de que algo no iba bien en cuanto entré en la entrada y vi el coche de Lindsay aparcado delante de la casa de mis padres. Nunca llegaba temprano, ni siquiera para las cosas que le importaban, lo que me hizo sospechar en cuanto vi su monovolumen torcido, medio en la acera, como si hubiera llegado corriendo en una misión urgente. La casa parecía bastante normal desde fuera. La luz del porche proyectaba un cálido resplandor sobre los escalones y un olor vagamente nostálgico salía de la ventana abierta de la cocina. Pero por dentro, ya notaba que la temperatura era diferente, esa diferencia que no se siente en la piel, sino en lo más profundo, en el pecho, en las entrañas, donde la intuición te avisa. Cenar en casa de mis padres siempre había sido una extraña mezcla de obligación educada y juicio sutil. Siempre había los mismos platos, el pollo asado seco de mamá, las judías verdes demasiado saladas y esa horrible ensalada de gelatina que insistía en preparar porque era la favorita de tu padre en la universidad. Las conversaciones eran superficiales, llenas de actualizaciones educadas, pequeñas quejas y comentarios pasivo-agresivos disfrazados de observaciones. Pero esa noche, parecía que ya había un guión escrito, uno que no me habían dado. Entré, dejé la botella de vino que había traído como una ofrenda de paz que no sabía que necesitaría, y me senté a la mesa. Mi padre me saludó con su habitual asentimiento y media sonrisa, volviendo la mirada a su plato antes de que pudiera conectar. Mamá me dio un abrazo superficial, mirando ya hacia la cocina para ver cómo estaban los panecillos. Y Lindsay, bueno, Lindsay tenía esa mirada, la que llevaba como una armadura, una mezcla de inocencia herida y humildad performativa, como si ya estuviera a mitad de un monólogo ensayado. En cuanto todos comieron, empezó. Ni siquiera esperó a que se calmara la conversación. Últimamente siento que me estoy ahogando, dijo, con la voz temblorosa, de una forma perfectamente calculada, lo justo para despertar compasión sin parecer dramática. Ha sido muy difícil intentar hacerlo todo sola. Y cuando le pedí ayuda a Claire, no esperaba que me tratara como una carga. La habitación se quedó en silencio, con tenedores flotando en el aire. La cabeza de mi madre se giró hacia mí como un halcón que detecta el olor de una presa. Claire, dijo bruscamente, es tu hermana. Se supone que deben apoyarse mutuamente. A veces eres tan fría. Tragué saliva con dificultad, no porque me sorprendiera que se pusiera del lado de Lindsay, era prácticamente una tradición familiar, sino por la rapidez con la que todo se volvió en mi contra. Nadie me preguntó por el contexto, nadie me preguntó con qué había estado lidiando ni cuántas veces me había desvivido por ayudar. A nadie le importó que estuviera cansada, que estuviera abrumada, que tal vez yo también necesitara que alguien me ayudara por una vez. Lindsay continuó, con los ojos vidriosos y las manos apretando la servilleta como si estuviera estrujando mi reputación. Nunca me había sentido tan abandonada. Solo pedí unas horas. Un poco de apoyo. Pero, al parecer, el tiempo de Claire es demasiado valioso para sus propios sobrinos. Apreté la mandíbula, intentando contener el calor. Sabía que esto iba a pasar. Simplemente no esperaba que me doliera tanto. Sentía a mi madre observándome, esperando que me disculpara, que suavizara las cosas, que cumpliera mi parte de hermana responsable e insensible que siempre cede al final. Pero no dije nada. Solo escuché. Y cuanto más callaba, más insistía Lindsay. ¿Sabes qué es lo que más te duele?, dijo, alzando un poco la voz para darle un énfasis dramático. Es que ni siquiera le importa. Se sienta ahí con su buen trabajo, su ropa cara, su pequeño y frío apartamento, actuando como si fuera mejor que todos nosotros. Pero el dinero no te hace humana, Claire.
Y un día, cuando seas vieja y estés sola en ese apartamento, te arrepentirás de haber elegido el dinero por encima de la familia. En ese momento sentí un cambio en mi interior, como un portazo. La miré de verdad, no solo a la hermana con la que crecí, sino a la mujer en la que se había convertido. Manipuladora. Con derecho a todo. Cruel de una forma que ni siquiera requería alzar la voz ni arrastrar las palabras, solo la lenta y calculada tergiversación de palabras diseñada para herir profunda y silenciosamente. Tomé mi teléfono de la mesa, tranquilo como siempre, rozando la pantalla con los dedos mientras me desplazaba con determinación. La mesa volvió a quedar en silencio, todos mirándome como si hubiera sacado un arma en lugar de un teléfono. No, Lindsay, dije en voz baja pero firme, con la voz firme en el aire denso de tensión. Tú no elegiste la familia. Elegiste la manipulación. Y tengo pruebas. Su rostro palideció al instante, palideciendo como si hubiera visto un fantasma. Mi madre abrió la boca ligeramente, como si fuera a decir algo, pero no pronunció palabra alguna. Incluso mi padre levantó la vista del plato, entrecerrando los ojos ligeramente, la primera señal de verdadero interés que había mostrado en toda la noche. No pulsé el botón de reproducción. Todavía no. Pero dejé mi pulgar cerca de la pantalla el tiempo suficiente para que todos en la mesa se dieran cuenta de que no era una amenaza vacía. No era una respuesta insignificante. Era algo completamente distinto. Algo innegable, algo real, algo que destrozaría cada mentira cuidadosamente urdida en la que Lindsay se había envuelto. Y en ese momento, en la calma que precedió a la tormenta, me di cuenta de algo que antes no había comprendido. Ya no tenía miedo de las consecuencias. Ya no tenía miedo de ser la oveja negra. No tenía miedo de perder su aprobación, porque, para empezar, nunca la tuve. Y tal vez, solo tal vez, finalmente llegó el momento de dejar de fingir que lo necesitaba. Por un instante, todo se quedó en silencio en ese comedor, como si el tiempo mismo se hubiera denso en el aire, cargado con el peso de las palabras que acababan de salir de mi boca. Pude ver la tensión en el rostro de Lindsay mientras se esforzaba por descifrar si estaba fanfarroneando, si era solo un último intento desesperado para callarla delante de nuestros padres. Pero el miedo en sus ojos la traicionó antes de que saliera una sola palabra, porque en el fondo sabía exactamente de qué estaba hablando. Sabía que el mensaje de voz existía. Tal vez había olvidado los detalles o se había convencido de que lo había borrado hacía años, pero su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber. No había olvidado lo que dijo, en realidad no. Volví a mirar mi teléfono, con el pulgar sobre la pantalla, mientras observaba el archivo que había guardado hacía tantos meses. Su título era frío y clínico, solo una fecha y una marca de tiempo. Nada dramático. Nada llamativo. Solo evidencia, silenciosa y mortal. Durante años lo había mantenido oculto, no porque quisiera protegerla, sino porque quería protegerme de convertirme en el tipo de persona que lo usaría. Siempre había creído que había más dignidad en alejarse que en contraatacar. Pero la dignidad no te da paz. La dignidad no te pone límites. Y la dignidad, desde luego, no hace que la gente deje de pisotearte cuando se ha convertido en un hábito. Sin decir otra palabra, presioné play. Al principio, solo había estática, breve y apagada, de esas que la gente ignora instintivamente. Pero entonces llegó la voz de Lindsay, alegre y risueña, tan cruelmente despreocupada que me revolvió el estómago incluso después de haberla oído una docena de veces. «Ay, por favor», dijo, con un tono de voz desbordante de suficiencia, «Claire es básicamente mi fondo de emergencia en tacones. Solo tengo que sonar desesperada, y zas, venmo al instante». La habitación quedó tan en silencio que podía oír el tic-tac del viejo reloj de pared sobre la mesa del comedor. Nadie respiraba. Nadie se movía. «Es tan fácil de manipular si finges que estás pasando apuros», continuó Lindsay en la grabación. La risa en su voz ahora resonaba en el silencio de la habitación. «Solo vierte algunas lágrimas y menciona a los niños. Siempre funciona». Hubo una larga pausa después de eso. El audio se desvaneció de nuevo en un ruido de fondo apagado, de esos que ni siquiera registras hasta que es el único sonido que queda en la habitación. Dejé el teléfono con cuidado sobre la mesa, boca arriba, con la pantalla aún brillando como una acusación silenciosa. No miré a nadie de inmediato. No lo necesitaba. Podía sentirlo. El cambio. El desmoronamiento. Mi madre se llevó la mano a la boca y dejó escapar un grito ahogado antes de poder contenerlo. Su mirada se desvió del teléfono a Lindsay, buscando una explicación que le diera sentido, una excusa a la que aferrarse para seguir viendo a Lindsay como la hija herida y a mí como la fría. Pero no encontró excusa alguna. Nada podía explicar lo que acababa de oír.
Mi padre, que había permanecido en silencio casi toda la noche, finalmente levantó la vista del plato. Sus ojos se clavaron en los de Lindsay, firmes y extrañamente tranquilos, pero más fríos de lo que nunca los había visto. «Así que eso es lo que realmente eres», dijo, sin voz alta, sin enfado, solo cansado, como un hombre que había visto la verdad demasiadas veces y ya no podía fingir que no lo tenía delante. Lindsay abrió la boca para responder, para decir algo, lo que fuera, pero no emitió ningún sonido. Movió los labios, se le crisparon los dedos y sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara una versión de los hechos que borrara lo que acababa de quedar al descubierto. De repente, parecía más pequeña, ni vulnerable, ni compasiva, solo expuesta. Cruda. Acrilosa. Me puse de pie lentamente, no con ira, sino con decisión, como quien cierra un capítulo que se ha alargado demasiado. Los miré a todos, a mi madre, todavía paralizada por la conmoción, a mi padre, impasible y silencioso, y a Lindsay, ahora pálida y conmocionada. ¿Quieren hablar de sacrificio?, pregunté en voz baja, pero penetrante como un cristal. Sacrifiqué la paz durante años para proteger a una familia a la que nunca le importé. Renuncié al sueño, al tiempo, al dinero, a la energía y a la dignidad, solo para seguir siendo la buena hija mientras ustedes fingían no ver lo que realmente era. Lindsay finalmente recuperó la voz, ahora estridente y desesperada, recurriendo a la única herramienta en la que siempre había confiado, la negación. Era una broma, dijo con la voz entrecortada. No lo decía en serio. Claire, vamos, estás tergiversando esto. Pero antes de que pudiera terminar, mi padre levantó la mano levemente, no con enojo, sino con algo parecido a una advertencia. Para, dijo, con la voz más grave que había oído en años. Para allá. Y luego me miró, con los ojos más pesados ahora, como si hubiera estado sosteniendo algo durante demasiado tiempo. ¿Crees que es la primera vez que le oímos decir algo así?, preguntó, no para defenderme, sino como si estuviera desvelando algo que ninguno de nosotros esperaba. ¿Crees que no sabía que te estaba utilizando? ¿Crees que no me di cuenta de todo el dinero que se llevaba, primero de mí y luego de tu madre? Lleva haciendo esto desde la universidad, Claire. Casualmente fuiste tú la que se quedó lo suficiente para seguir cubriendo los huecos. Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado, no porque me sorprendiera el comportamiento de Lindsay, sino porque nunca supe cuánto sabían los demás y habían decidido ignorar. Mi madre lo miró con incredulidad, sacudiendo la cabeza como si no pudiera procesar la confesión que se desataba ante ella. «Nunca me lo dijiste», susurró. Ni siquiera se inmutó. ¿Habría cambiado algo? Y en ese momento, me di cuenta de algo más, que no se trataba solo de Lindsay, ni de un mensaje de voz, ni de una cena incómoda. Se trataba de décadas de silencio, de complicidad, de preferir la comodidad a la verdad. Y la verdad finalmente entró y tomó asiento en la mesa. Durante un largo instante, nadie se movió, nadie respiró, nadie dijo nada. La sala contuvo la respiración como si también estuviera aturdida por el peso de lo que acababa de caer, y yo me quedé allí, a medio camino entre la furia y el alivio, apenas capaz de creer que alguien más, por fin, alguien más, hubiera dicho la verdad en voz alta. La voz de mi padre aún resonaba en el aire, ese tono tranquilo pero cortante que tan pocas veces usaba, que tan pocas veces necesitaba, porque en esta familia, el silencio era la forma preferida de comunicación. Pero no esta noche. Esta noche, por fin había desgarrado el telón, y todos los secretos que se habían estado enconando en la oscuridad salieron a la luz con él. Lo miré, sin saber muy bien qué decir, sin saber si me sentía reivindicado o simplemente vacío. Se recostó en su silla, con los hombros ligeramente hundidos, como quien ha guardado demasiados secretos durante demasiados años y finalmente los ha dejado atrás. No parecía orgulloso ni presumido, parecía cansado, profundamente cansado, ese cansancio que no viene de la edad, sino de ver cómo las cosas se pudren desde dentro y fingir que no lo perciben. «¿Lo sabías?», dije, bajando la voz, no acusatoria, sino aturdida. «¿Todo este tiempo sabías que me estaba usando?». Asintió una vez, lentamente. «Vino a verme más de una vez a lo largo de los años», dijo en voz baja, con la mirada fija en un punto más allá de mi hombro, como si no pudiera mirarme directamente. Dijo que estaba en apuros. Dijo que solo necesitaba un poco de ayuda para salir adelante. Dijo que ya la habías ayudado, pero que no era suficiente. Hizo que pareciera que fuiste cruel por haberla interrumpido. Solté una risa amarga, aguda y sin humor. «¿Y se lo diste?». «Claro que sí», dijo, sin ponerse a la defensiva ni disculparse, simplemente con indiferencia.
porque pensé que la estaba protegiendo. Pensé que tal vez si la ayudaba, no seguiría acudiendo a ti. No me di cuenta de lo profundo que era hasta que ya llevaba años. Y no me lo dijiste, dije, más para mí que para cualquier otra persona. Finalmente me miró con expresión indescifrable. Tu madre lo sabía, dijo, y esas 2 palabras me impactaron más que cualquier cosa que hubiera dicho en toda la noche. Me volví hacia ella, con los ojos entrecerrados y el pulso martilleándome los oídos. ¿Lo sabías? Parecía acorralada, indecisa entre admitirlo o seguir fingiendo. Pero ya no había lugar para la negación en esa habitación. No sabía lo mal que estaba, dijo con la voz ligeramente temblorosa. Solo pensé que estaba pasando apuros, Claire. No quería empeorar las cosas. No querías empeorarle las cosas, espeté, mientras la ira crecía, rompiendo por fin todos los años de tragármela. ¿Y yo qué? Y los años que pasé desangrándome intentando mantenerlo todo a flote mientras tú te quedabas ahí, observándola absorber cada gramo de energía, tiempo y dinero que tenía. Apartó la mirada, con los labios apretados en una fina línea, sin la valentía de decir la verdad ni la honestidad de mentir con propiedad. Entonces comprendí que no era despistada, sino cómplice. Lo sabía y había elegido el silencio. Había elegido a Lindsay, había elegido la comodidad sobre la confrontación. Y esa elección tenía un precio, uno que yo llevaba pagando durante demasiado tiempo. No armé un escándalo. No grité ni lloré ni exigí disculpas que sabía que nunca recibiría. En cambio, enderecé los hombros, cogí mi bolso del respaldo de la silla y caminé hacia la puerta. La sala permaneció en silencio. Nadie se atrevió a detenerme, ni siquiera Lindsay, que permanecía sentada en un silencio atónito, todavía intentando procesar cómo su relato, cuidadosamente elaborado, se había desmoronado en menos de 20 minutos. No miré atrás al irme. No me despedí. Simplemente salí de esa casa, de esa historia, de ese pequeño y enfermizo ecosistema donde prosperaba la manipulación y la verdad se sepultaba bajo guisos y conversaciones educadas. El aire de la noche se sentía más nítido que de costumbre, más limpio, como si el mundo se hubiera movido ligeramente bajo mis pies, y respiré más profundamente que en años. Al día siguiente, me senté en mi escritorio, abrí mi portátil y empecé a hacer cambios. Llamé a mi abogado y le dije que quería borrar a Lindsay de mi testamento por completo. Cada centavo, cada activo, cada legado por el que había trabajado, ya no quería que cayera en sus manos. Le dije que quería cancelar las transferencias automáticas que había establecido años atrás, las pequeñas asignaciones discretas que me había convencido de que eran inofensivas. Y luego le pedí que creara algo nuevo, un fideicomiso, pero no para los hijos de Lindsay. Ya había pasado años intentando salvar a quienes no querían ser salvados. En cambio, creé un fondo para madres solteras de mi ciudad, mujeres reales con 2 trabajos, criando a sus hijos sin dramas ni autocompasión, construyendo algo de la nada con determinación en lugar de culpa. Mujeres que no usaron la maternidad como un arma, sino que la vivieron con integridad. No se trataba de venganza, en realidad no. Se trataba de redirigir mi energía hacia algo que realmente importara, algo que me diera en lugar de agotarme. Que Lindsay grite. Que se enfurruñe. Que se queden sentados inventando sus propias versiones de los hechos, esas en las que soy la hermana fría y despiadada que le dio la espalda a su familia. Ya no me importa. Porque por primera vez en años, por fin compré la paz, y vaya si valió cada centavo. Y quizá algunos piensen que me pasé. Quizá digan que fui cruel, egoísta o desagradecida. Pero aquí está la verdad que nunca quieren admitir. A veces, la única manera de romper un ciclo es dejar de alimentarlo. Y si alejarse de una familia que nunca respetó tus límites es duro, que así sea. No que me puentes. Simplemente dejé de cargar con el peso de las decisiones de los demás. Y eso, finalmente, fue suficiente.